Bueno. Ay, excelente. Buenas tardes, familia. Ahorita que estábamos cantando las alabanzas, el Señor me remontó en aquel tiempo cuando Oscar mencionó, ¿no? ¿Cuántos han sido quebrados? Pues cada uno pasamos una etapa de quebrantamiento donde nuestro Dios se revela en nuestra vida y Él quiere que tengamos ese encuentro con Él, porque cuando nos encontramos dice que Él nos buscó, no nosotros a Él, que Él nos atrajo con cuerdas de amor, pero nos duele cuando nos encontramos con Él, ¿verdad? Pero Él quiere tratar con nosotros, quiere quebrantar nuestra vida para posicionarnos realmente en el lugar que Él quiere. Cada uno de nosotros hemos sido procesados de diferentes maneras, ¿verdad? Unos de una, otros de otra, pero todos el Señor nos ha encontrado, nos ha traído. Ahorita estaba meditando a esa edad de 18 años cuando el Señor se me reveló a mí en la cama, con necesidades de la vida como adolescente, pero el Señor vino a mi encuentro, vino a rescatarme, ¿verdad? Por todo lo que yo estaba viviendo, pero su deseo, el deseo de Dios dice que es el bien para nosotros, ¿verdad? Y ahorita venía en mi mente que cantamos la alabanza, ¿no? 10,000 maneras para agradecerle a Dios de todo lo que Él ha hecho en nuestra vida. Pero ¿saben cuál fue el propósito de Él? Como lo está haciendo todavía, poner en orden nuestra vida. Él quiere que nuestra vida sea puesta en orden. ¿Para qué? Para ser bendecidos por Él, porque los más favorecidos somos nosotros. Y en esta tarde yo quiero compartirles el tema, y lo va a poner mi tocayo en pantalla. El orden trae bendición a nuestra vida. El orden trae bendición a nuestra vida. Si yo llevo una vida ordenada, hay algunos que nacen ya con, ¿verdad?, con esa naturaleza de, ¿sabes qué? Me gusta el orden. Quizás alguien conoce a alguna de esas personas, ¿verdad?, que son ordenadas. Hay otros que no, en el proceso se van ordenando. Por ejemplo, cuando nos casamos, ahí nos damos cuenta realmente cómo somos, porque nuestra esposa nos señala: hey, hijo, no dejes la ropa ahí, no agarres así la pasta. De modo que ahí va saliendo a relucir, ¿verdad?, realmente qué tan ordenados somos. Pero el propósito de Dios es que nuestra vida entre en ese orden, que seamos ordenados. Nuestra vida, si somos ordenados, vamos a ser bendecidos. Vamos a ser bendecidos. Y miren, quiero darles una definición del orden, según el diccionario. Dice: el orden se refiere a poner las cosas o personas en el lugar u orden que les corresponde. Lo voy a repetir. El orden, de acuerdo al diccionario, dice: el orden se refiere a poner las cosas o personas en el lugar u orden que les corresponde. Y a veces tenemos muy alterado, ¿no?, las cosas, las tenemos muy cambiadas, no las tenemos en orden, pero necesitamos poner en orden cada cosa. Viene a mi memoria, voy a pedir al tocayo que ponga ahí la cita bíblica. En el Génesis, en el principio, dice que creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? Pero ¿cómo estaba la tierra? Desordenada y vacía. Tuvo nuestro Dios que poner tuvo que poner todo en orden primero, para después ¿qué? Venir la bendición, porque ese es el deseo de Dios, ¿verdad? Estaba vacío, estaba en oscuridad, pero Dios puso todo en orden. Y nos lo muestra en su creación, cómo hizo todas las cosas debidamente en orden. De igual manera nosotros debemos de poner todas las cosas en el debido orden. ¿En el debido orden para qué? Pues para ser beneficiados, para ser bendecidos por Él. Ese es el único propósito de nuestro Dios. Ahora les voy a dar la definición de acuerdo a la palabra de Dios, que es el orden, de acuerdo a la palabra de Dios. Orden es separación. El orden separa lo que no es de lo verdadero, que fue lo que hizo nuestro Dios, ¿verdad? Separación. Que hizo nuestro Dios, separó todo. Todo lo puso en su debido orden, y así nuestra vida también tiene que ponerse en orden.
Hay cosas con las cuales crecimos con ciertos patrones que necesitan ser modificados, necesitan ser cambiados. ¿Por qué? Porque traen afectación a nuestra vida. Ya los que estamos casados, o aún también los que están solteros también, necesitan poner en orden varias cosas en la vida, ¿no? El desorden trae caos y vacío y oscuridad. Nuestra vida necesita ser puesta en orden, en el orden de Dios. Porque hay muchas cosas que podemos hacer, pero a veces no son de acuerdo a la voluntad de Dios. Tenemos que poner nuestra vida en el orden debido de Dios. Cuando hay orden, es cuando Dios empieza a trabajar y a obrar en nuestra vida. Cuando hay orden en nuestra vida, Dios empieza a trabajar en nosotros. Imagínense si yo estoy acostumbrado a tener tirado mi closet, tirado mi lugar donde tengo mi herramienta, no volteen a ver a nadie. La cocina, la casa. Imagínense, va a decir mi hijo, ¿qué pasó? Hay que poner en orden. Venía a mi mente cuando invitamos a alguien a nuestra casa, a una familia, limpiamos, ordenamos porque invitamos a la familia o porque es nuestro estilo de vida. Es una pregunta que nos hacemos, ¿no? ¿Por qué? Porque es nuestro estilo de vida, mantener ordenado todo, limpio, acomodado, y por ello invitamos a las personas. ¿Para qué? Para que se sientan a gusto. Tú te sientes a gusto y la gente que invitas también se siente a gusto. De igual manera, nuestro Dios es un Dios de orden. Tenemos un Dios de orden, un Dios creativo que en todas las cosas que creó manifestó el orden que a Él le gusta tener, ¿verdad? Y eso mismo nosotros lo tenemos que adoptar, porque los más beneficiados vamos a ser nosotros. En el orden perfecto de Dios. En el desorden no hay creatividad y tampoco hay obediencia, ¿verdad? Porque cuando tenemos un desorden quiere decir que no hay obediencia. Qué tremendo, ¿no? A veces las pequeñas cosas van a manifestar lo que realmente somos. Como nosotros tengamos que decir, van a hablar más todo lo que pueda ver la gente que lo que yo les pueda decir, ¿verdad? Eso va a hablar más. De modo que nosotros vamos a entrar en el orden de Dios, porque así quiere que vivamos ordenadamente. Cuando queremos que algo sea ordenado, se necesita un esfuerzo en cada uno de nosotros. No es fácil, no es sencillo, pero tenemos que esforzarnos. Que dice la Biblia, esfuérzate y sé valiente. Tenemos que esforzarnos por poner las cosas en orden. Cuando nos casamos, en las pláticas prematrimoniales, una de las preguntas que nos hacen: ¿cómo está tu vida ahora que vas a comenzar una nueva relación y te vas a casar? ¿Tienes pendientes todavía? Que dice, ordena, acomoda las cosas bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vas a pasar al matrimonio y todo lo que tú traes también, vas a ser partícipe a tu pareja también de todo ello. Por eso es importante que nuestra vida esté en orden. Miren, vamos a ver ahí la cita bíblica donde nos habla cuando el profeta le dijo a Jeremías, ¿qué le dijo? Que pusiera en orden su vida. Ezequiel, ¿verdad? Le dijo, ¿sabes qué? Tenía que poner en orden su vida. ¿Por qué? Iba a partir con el Señor. Pero ahí lo vemos todavía. ¿Cuál es? Ahorita te voy a decir cuál es. En Segunda de Reyes 20, del 1 al 3. Fíjense cómo dice ahí la palabra. Dice, en aquellos días cayó Ezequías enfermo de muerte, y vino él, Isaías, profeta, hijo de Amós, y díjole, Jehová dice así, dispón de tu casa, porque has de morir, y no vivirás.
¿Cuál fue la advertencia? ¿Cuál fue el aviso de parte del profeta? Pon en orden tu casa. Viene a mi memoria cuando el sacerdote Elí fue duramente exhortado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no disciplinó a sus hijos. La disciplina es poner orden. El sacerdote Elí no quiso disciplinar a sus hijos, ¿verdad? Pero vinieron consecuencias también. Nuestra vida conviene que pongamos disciplina, pongamos orden en nuestra vida. ¿Por qué? Porque si no, Dios va a usar a alguien más para hablarnos también, ¿verdad? Tenemos que poner en orden nuestra vida. El desorden viene por no hacer nada. Cuando una casa está desordenada es porque el dueño de la casa no hace nada, ¿verdad? Bueno, no hay que hacer mucho esfuerzo para ello, ¿verdad? Simplemente no haces nada. Pero cuando eres ordenado, te preocupas por cada detalle de tu casa. Sabes que tengo que limpiar, tengo que acomodar. Es cierto, cuando tenemos familia, pues a veces es imposible. Tienes hijos que dejan que les vas enseñando a ellos, ponga eso en orden, póngale una ropa sucia, acomode, limpie bien, tienda su cama. O sea, procuras tener todo en orden, hacer todas las cosas bien. ¿Por qué? Porque a nuestro Dios le agrada. A nuestro Dios le agrada cuando nos esforzamos por mantener las cosas en orden. A todo lo contrario del orden, ¿verdad? Necesitas involucrarte. No nada más tú, necesita involucrarse tu familia, los que están contigo. ¿Para qué? Para participar y esforzarnos por mantener en orden todas las cosas. Ahora fíjense otra cosa que es importante. Lo que nosotros manifestamos, lo que ve la gente, si ve que somos ordenados, eso habla que también nuestra vida con Dios es ordenada. Nuestra vida con Dios es ordenada. ¿De qué manera? Cuando nosotros somos detallistas en cada uno de esos puntos, ¿no? Sabes que nos gusta tener todo en orden. Mi esposa es una persona ordenada. Ella desde chiquita, luego ve a la persona que es ordenada. Sí. Le gusta todo el orden, le gusta tener todas las cosas bien. A mí también me gusta, ¿verdad? Pero no soy muy, no me enfoco mucho en ello. ¿Por qué? Porque eso a veces lleva esas cosas a entrar en conflicto con el matrimonio, con la familia. Esos detalles sí son relevantes, pero no tienen que ser un punto de discusión. ¿Okay? El matrimonio es bueno ordenarnos, pero que eso que esté desordenado no sea el puntito negro para que discutamos o agarrarnos del chongo a que empiece a suceder algo extraño. Tenemos que ser ordenados, pero no ponernos de una manera que no le agrade a Dios. Así es. Sin orden no hay poder creativo. Fíjense, nuestro Dios, como es un Dios de orden, dice que cuando Él hizo la creación, ¿cómo termina diciendo que Él lo hizo todo? Perfecto, perfecto. No falló en poner las cosas en el orden de vida. Los planetas, el mar, le puso sus límites, todo lo hizo perfecto. De modo que, ¿cuál fue su creación perfecta que hizo? Su creación perfecta, maravillosa, cada uno de nosotros. Y a veces nosotros nos depreciamos, nos minimizamos, con decir una palabra a veces hacemos sentir mal, ¿no? Pero nuestro Dios nos hizo bien, nuestro Dios se pulió en cada uno de nosotros. Dile a tu vecino, Dios se pulió en ti. Dios se pulió en ti. Claro. Fíjese, nuestro Dios es un Dios maravilloso. Dios nos hizo perfectos. ¿Qué tal con tu diseño? ¿Sí te aceptas con tu diseño? Tal cual Dios te hizo. Si tienes tu nariz chiquita o nariz grande, tus orejitas, ojos grandes o ojos chicos, tenemos que aceptarlo porque nuestro Dios nos creó, nos hizo. Todo lo hizo en orden, todo lo hizo perfecto.
Sin orden no hay poder creativo, no hay milagros y no hay vida de Dios. Nuestro Dios vino a darle vida a todo. Vino a darle vida a todo. Nuestra vida, gracias a Dios que nos rescató, que ahora ya le conocemos, porque Él sigue obrando en nuestra vida, sigue transformando nuestra vida. Dice, tu casa debe de estar ordenada para que te sientas cómodo y plácido en ella. Es terrible vivir en una casa desordenada y en caos. Aparte de desordenada, un caos. No voltee a ver a su vecino, ¿ok? Dice, el lugar donde se aprende el orden, ¿en dónde creen ustedes? ¿En la iglesia? ¿En dónde? En la casa. En la casa es donde se aprende el orden. Ahí es donde tenemos que hacer las cosas ordenadamente. Bueno, se supone que ahí debemos de estar enseñando el orden, ¿verdad? Pero en la casa es donde se aprende el orden. Perdón, ¿eh? Hay gente ordenada por naturaleza, lo que les comentaba hace un rato, ¿verdad? Los que son desordenados no les gusta recibir órdenes. ¿A quién le gusta recibir órdenes? Nadie. Wow. Porque a la persona que le gusta recibir órdenes es la persona que no batalla en esa área, ¿no? Le gusta obedecer. Nuestro Dios nos da ese mandamiento, ¿verdad? Nos da un mandamiento, pero lo que nos resta a nosotros hacer es obedecer. Tenemos que obedecer. ¿En el trabajo te cuesta obedecer órdenes? Pero ¿cómo te sientes cuando obedeces y haces las cosas? Wow, te sientes a gusto, te sientes en paz, sientes te sientes cómodo, ¿verdad? En tu trabajo. No batallas para obedecer. Y eso es bonito porque a Dios le agrada también. ¿Por qué? Porque nuestro Dios también dejó las autoridades aquí en la tierra. Dice, ¿cómo si las autoridades terrenales te cuesta obedecer? Que tú las ves, ahora las que no, la autoridad máxima que es nuestro Dios, que no lo vemos, nos costará trabajo obedecerle. O sea, está la autoridad terrenal, pero tenemos una autoridad celestial. No debemos de batallar, ¿verdad? Porque dice la Biblia que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. Si yo estoy haciendo un trabajo, lo tengo que hacer como para Dios. Si yo estoy haciendo cualquier actividad, la estoy haciendo como para Dios. De esa manera yo no voy a batallar. Mi vida tiene que estar en el orden de Dios. El que no nació por naturaleza ordenado debe adquirir el orden en su vida. Aunque fíjese que a veces nos va a doler. A veces va a ser medio sencillo, pero a veces también te va a doler mucho. Pero no nos va a doler si nosotros nos disponemos a hacerlo. No vamos a batallar. Aunque batallando es necesario para vivir una vida satisfactoria y en victoria. Necesitamos meternos en el orden de Dios. Y hay áreas de nuestra vida, fíjense, así como en el área física, necesitamos ordenarnos también. Si me comía unas de harina por la mañana, ahora ya no, ¿verdad? Necesitamos ordenar también nuestra vida en el área física. Vamos a ver en Colosenses 2, del 4 al 6. Dice la palabra de Dios: y esto digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. No, perdón, esa no es. ¿Esa es, tocayo? No, es del 4 al 6. Oh, perdón. Es que allá nada más veo una parte. Dice aquí, porque aunque estoy ausente con el cuerpo, no obstante, no, perdón, ese no es, ¿no? Es del 4 al 6, versículo 4 al 6. Y esto digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. El siguiente,
Dice, porque aunque estoy ausente con el cuerpo, no obstante con el espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro concierto, dice, y la firmeza de vuestra fe en Cristo. ¿De qué nos habla ahí? De la firmeza que debemos de tener cada uno de nosotros, ¿verdad? Que necesitamos ser ordenados. Dice una parte en la Biblia, dice, determinarás a sí mismo una cosa y te será ¿qué? Firme. Hay otra parte en la Biblia que nosotros no somos de los que retrocedemos, o sea, sino de los que perseveramos. No somos cobardes, sino que, hey, no importa lo que cueste poner en orden mi vida, yo voy a perseverar. Yo voy a continuar adelante. El área espiritual, en el área espiritual que esté bien con Dios, la vida de devoción a Dios, la oración, el estudio de la palabra, la adoración y tener un corazón bien con Dios, el leer su palabra. Miren cómo dice Hebreos 10, 23 al 25. En el área espiritual, ¿cómo estamos? ¿Andamos ordenados en el área espiritual? Hebreos 10, 23, primero, mantengamos firme la profesión de nuestra fe sin fluctuar. Ahí nos dice claro la palabra, ¿no? O sea, sin titubear. Dice que fiel es el que prometió, y considerémonos los unos a los otros para provocarnos al amor y a las buenas obras. Ahí nos habla claramente, ¿verdad? ¿Cómo está nuestra vida espiritual? ¿Está ordenada o le falta modificar algo en nuestra vida? ¿O le estamos dando más énfasis a las redes sociales? ¿O estamos invirtiendo más tiempo en otras cosas? Vivir en orden como hijos de Dios, y lo vamos a ver en 2 de Tesalonicenses 3, del 10 al 11. 2 de Tesalonicenses 3, del 10 al 11. Porque aún estando con vosotros, os denunciábamos esto, que si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Next. Porque oímos que andan algunos entre vosotros fuera ¿de qué? De orden, no trabajando en nada, sino ocupados ¿en qué? En curiosear. Esa versión me gustó. No ocupados en nada, sino en curiosear. Nuestro Dios quiere que nos ocupemos realmente en lo que es importante, que invirtamos el tiempo en lo que realmente va a ser de beneficio para nuestra vida. Invirtiendo el tiempo, que dice la Biblia que aprovechemos bien el tiempo. Bien el tiempo, porque los días son malos. Tenemos que ocuparnos en lo que realmente trasciende nuestra vida, en lo espiritual, en lo que realmente va a aportar algo a nuestra vida, no algo que le va a restar. Porque muchas cosas de afuera, ¿saben qué es lo que hace? Solamente merma nuestra vida, solamente nos resta, no aporta nada para nuestra vida. Es muy raro aquello que realmente sí beneficia, pero la mayoría de las cosas solamente vienen para distraernos, para desenfocarnos. ¿Por qué? Porque al enemigo de nosotros, que es Satanás, no le gusta que nuestra vida esté bien enfocada, que esté en orden. A él le gusta que estemos desenfocados, porque de esa manera no vamos a estar atentos a Dios. Nuestro Dios quiere que estemos atentos, que estemos velando en todo tiempo. Mire cómo dice en 3 de Juan 1, del 1 al 3. Dice, el anciano al muy amado Gallo, dice, al que yo amo en verdad. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ciertamente me gocé mucho cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, así como tú andas
en la verdad. Qué bonito, ¿no? Que ese sea un testimonio de nosotros, ¿verdad? Que eso sea el testimonio de nosotros. ¿Cómo andamos? ¿En qué orden? ¿Cómo tenemos ordenado nuestros pensamientos, nuestras emociones, la voluntad, las decisiones que tomamos a veces? ¿Saben que las tomamos muy a la ligera? Porque a veces estamos muy perturbados, no estamos bien enfocados, y cuando realmente no estamos bien, o sea, en paz con Dios, porque la paz nos hace tomar también buenas decisiones porque estamos enfocados en Él. Tomamos decisiones equivocadamente, la regamos, metemos la pata, pero nuestro Dios quiere que estemos reposados en Él. Cuando estamos en orden, ¿sabes qué? Andamos reposados, estamos en paz. No hay nada que pueda movernos. No hay nada que pueda movernos. ¿Por qué? Porque estamos movidos por nuestras emociones. Cuando no tomamos, estamos movidos por nuestras emociones y no movidos por la palabra de Dios. El consejo de Dios tiene que ser el que dirija nuestra vida. Por eso dice la palabra de Dios: more en abundancia la palabra de Dios en vuestros corazones. ¿Por qué? Porque de esa manera yo voy a poder tomar una decisión sabia. Y aun cuando yo voy a tomar una decisión, tengo que tomar en cuenta a Dios. Señor, dame tu dirección, guíanos. Por eso es de que tenemos que poner en orden cada área de nuestra vida, nuestros pensamientos, las emociones, nuestra voluntad. No dejarnos llevar por las emociones. Por eso dice la Biblia que tenemos que ser renovados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tiene que ser renovada nuestra mente continuamente. ¿Por qué? Dice la Biblia también que engañoso y perverso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? A veces, si tomamos decisiones movidos por nuestras emociones, la vamos a regar. La vamos a regar. Mejor que, Señor, que tome el control el Señor de todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo. En el espíritu, en el alma están las emociones, el intelecto, pero mejor que Dios gobierne todo mi ser. Todo mi ser. El Salmo 37:23, tocayo. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y aprueba su camino. ¿Quién es el que aprueba el camino? Nuestro Dios. Pero los pasos del hombre son ordenados ¿por quién? Por el Señor, ¿verdad? Él es el que aprueba nuestro camino. Por eso es que a veces hay camino, ¿qué dice la Biblia? Que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Nosotros tenemos que guiarnos por el consejo de Dios, no dejarnos engañar, Señor. A veces creemos que no engañamos a Dios, pero nosotros mismos nos engañamos, ¿verdad? Tenemos que dejar que Dios sea el que dirija nuestra vida. ¿Pero cómo? Obedeciendo. Señor, yo no me voy a resistir, yo voy a obedecerte. Voy a ordenar mi vida en cada una de las áreas que necesitan ser ordenadas. ¿Por qué? Porque esto conviene, me conviene a mí y conviene a mi familia, conviene en mi trabajo también. Imagínense que yo en el trabajo tengo un proyecto por hacer en el trabajo, pero ese proyecto no es para todo un mes sino que hay un tiempo que se tiene que hacer. Que no lo hago bien y lo hago al ahí se va. ¿Qué va a pasar con eso? Me van a llamar la atención. Pero si yo hago las cosas pensando que las voy a hacer como para Dios, es muy diferente. Señor, voy a hacer las cosas bien y voy a obedecerte. Ahora, en el área física, vamos a ver en Primera de Timoteo 4:8. Primera de Timoteo 4:8. De aquí miro un poquito más chicas las letritas. Dice, ok, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, mas el
Mas la piedad, no lo alcanzo a ver bien. Dice aquí, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, mas la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Qué bonito, ¿no? Ahora, ¿el ejercicio corporal será importante? ¿El ejercicio físico? Claro. Pero dice, pero que no sea tu afán eso, ¿verdad? Porque a veces dices, me enfoco en el ejercicio corporal, pero descuido el ejercicio espiritual. Y ahí es donde está un desbalance, ¿no? En nuestra vida. Dios quiere que seamos ordenados, pero que sea un balance en nuestra vida todo, ¿verdad? Pero la prioridad, ¿cuál es? Dios. Así es. Primero es Dios. Dice que fuimos formados de espíritu, alma y cuerpo. ¿Cuál es la prioridad? El espíritu. Por eso lo pone primero. En el área espiritual debe de ser lo primero. Porque a veces le cambiamos el lugar, ¿no? No, primero lo físico, primero la carne, ¿no? Primero lo que el cuerpo pida. Pero no. Tiene que ser el área espiritual en nuestra vida. Ese era el lema, ¿no? De antes que no conocíamos de Dios. Al cuerpo, lo que pida. Pero estábamos mal. Viene nuestro Dios, viene a enfocarnos, viene a poner en orden nuestra vida, que dice la Biblia que todo aquel que recibe por hijo, lo va a disciplinar. Lo va a disciplinar. Y le tengo noticias. Si ya es hijo de Dios, vale más que obedezca, porque si no, el Señor lo va a disciplinar. ¿Por qué? Porque nos ama. Él nos ama, pero sí nos va a disciplinar. Ahora vamos a ver en 1 Corintios 16:2. Ahora fíjense también en el área de las finanzas. Si no somos ordenados, ¿qué va a pasar si no somos ordenados? ¿Nos vamos a ir a qué? A una bancarrota, ¿verdad? Le damos vuelo a todas las tarjetas y demás. No hay un orden en nuestra vida. Viene afectación, no nada más nos llevamos todo, la familia, ¿no? 1 Corintios 16:2. Dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte en su casa, guardando lo que por la bondad de Dios pudiere, para que cuando yo llegare, no se hagan entonces colectas. ¿De qué nos habla ahí? De que seamos ¿qué? Buenos administradores. O sea, si te llegaron recursos, no acabes con los recursos. Guarda, aparta, ¿verdad? Tenemos que ser sabios, tenemos que poner ese orden también en nuestras finanzas. Razones por qué nuestra vida tiene que tener orden es simplemente porque nuestro Dios es un Dios de orden. Nuestro Dios es un Dios de orden. Miren en Juan 20 del 6 al 7, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Dice, llegó luego Simón Pedro siguiéndole y entró en el sepulcro y vio los lienzos echados y el sudario que había estado sobre su cabeza, no puesto con los lienzos, sino envuelto en un lugar aparte. Qué bonito. ¿Qué hizo Jesús ahí? Se tomó el tiempo ¿para qué? Para ordenar, para doblar los lienzos. Los puso aparte. Un Dios de orden. Le gusta el orden. Le gusta que tengamos todas las cosas en orden. Dios nos bendice cuando hay orden en nuestra vida. Nos hace más productivos. Transmitimos seguridad, experimentamos paz, satisfacción y perseveramos en la constancia, porque ya sabemos que en el orden está la bendición de Dios, porque no queremos desviarnos, ¿no? Cada una de estas áreas de nuestra vida necesita
están rendidas a la voluntad de Dios. Señor, ¿sabes qué? Ayúdame a ser ordenado. Vamos a orar en esta tarde y vamos a pedirle a Dios, si hay algo en lo cual estamos fallándole, que Él nos ayude, que Él nos dé las fuerzas para que nosotros nos esforcemos por hacer las cosas. Otra cosa, porque a veces hacemos oraciones, Señor, quítame esto, Señor, haz esto. Pero son cosas que a veces nosotros pusimos. Nosotros tenemos que quitarlas. Tenemos que esforzarnos por quitar todo aquello que no le agrade a Dios, que yo lo he adoptado, yo lo he tomado, yo lo he agarrado. Tenemos que soltar eso mejor. No decirle a Dios, quítame. Sí, mijo, yo te lo puedo quitar, pero tú lo tomaste, tú lo pusiste en tu vida, tú quítalo. Nada más renuncia a eso. Si te gustaba vivir en el desorden, sé ordenado. Nada más. Vamos a orar en esta tarde. Si gusta ponerse de pie, vamos a orar a Dios para que sea Él, ¿verdad?, que siga trabajando en nuestra vida, porque Él sigue tratando con nosotros. Vamos a orar en esta tarde. Si tú tienes alguna necesidad, con toda confianza puedes pasar. Aquí está abierto el altar. Va a estar mi esposa también si quieres que haga una oración, Oscar, para que oren por ti. No te dé pena. Vamos a orar a Dios y que sea Dios el que siga obrando en nuestra vida, en cada una de esas áreas que necesitamos ser cambiados. Padre, aquí estamos, Rey. Nuestra vida necesita de ti. Necesitamos vivir en el orden tuyo, porque sabemos que en el orden está tu bendición, Rey. No queremos desviarnos a ningún lugar, Rey, que no sea tu voluntad. Queremos perseverar, siendo obedientes, siendo constantes. Mi Dios, necesitan ponerse en orden áreas de nuestra vida. Necesitamos de ti, Rey. Queremos tomar decisiones conforme a tu voluntad, Rey. Te damos gracias porque en esta tarde nos da la oportunidad y nos hablas en esta tarde, Rey. Tú dices que no endurezcamos nuestro corazón, sino que estemos abiertos, Padre, para escucharte a ti. Te damos gracias en esta tarde, Rey. Sabemos que nuestra fuerza proviene de ti. Tú eres el que da la sabiduría, la capacidad. Tú nos has capacitado, Rey, porque en ti estamos completos. Pero queremos tomar buenas decisiones para que nuestras familias también estén en paz, Rey. Te damos gracias por este tiempo maravilloso. Mi Dios, oro yo en esta tarde por cada hogar representado, por cada una de las familias que han llegado en esta tarde, Rey. Que tú seas guiándoles, dirigiéndoles, que tú seas ayudándoles también, Rey, en su diario vivir. Mi Dios, gracias por cada familia representada. Pedimos tu bendición, tu protección en cada hogar. Padre, este día que nos has permitido reunirnos, mi Dios, te damos gracias porque podemos escuchar tu palabra. Porque cuando nos adentramos a tu palabra, tú tratas con nosotros, tú nos hablas y te damos gracias por ello, Rey. En el nombre de Jesús, nosotros determinamos ser obedientes a tu palabra. Determinamos ser ordenados en nuestra vida y en cada una de esas áreas, Rey. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios.